Heredé todo de la madre de mi exmarido después de cuidarla. Ahora él y su amante están amenazando con tomar acciones legales. Hola chicos, estoy en apuros y me gustaría conocer la opinión de todos. Mi nombre es Gigi. Tengo 27 años y una hija de 7 años llamada Naomi. Estuve casada con mi exmarido Jack, de 30 años, durante casi 8 años. Cuando estaba embarazada de 2 meses de nuestro segundo hijo, descubrí que mi exmarido me engañaba con su compañera de trabajo, Susan, de 28 años, después de encontrar accidentalmente mensajes de texto en su teléfono. Cuando lo confronté llorando, Jack finalmente me dijo que Susan también estaba embarazada de su hijo. Al escuchar sus palabras quedé tan impactada que casi me desmayé. Mi esposo y yo tuvimos varias peleas y, a pesar de que mi ex-suegra vino a cuidarme durante ese tiempo, estaba tan estresada que finalmente tuve un aborto espontáneo. Cuando mi ex se enteró de que habíamos perdido al bebé, ni siquiera dudó. En lugar de lamentarse conmigo y confortarme, abandonó la casa para estar con Susan, culpándome por la pérdida de nuestro hijo. Yo estaba devastada y lloré durante días. Afortunadamente, mi suegra se quedó conmigo durante todo ese tiempo y cuidó de mi hija Naomi para que yo pudiera lamentarme en paz. Jack y yo tuvimos un divorcio desagradable, en el que se negó a pagarme la pensión alimenticia, pero eventualmente el tribunal lo obligó a hacerlo. A lo largo del divorcio, Jack dejó muy claro que no quería estar involucrado ni en la vida de Naomi ni en la mía. Renunció a la custodia total a mi favor, lo cual rompió completamente mi corazón por mi hija, pero no había nada que pudiera hacer. Lo único que ha hecho es pagar la pensión alimenticia cada mes. Nunca ha intentado visitar a Naomi ni conocerla. Finalmente supe que Susan dio a luz a su hijo y que han estado juntos desde entonces. A lo largo de todo esto, mis padres y mi ex-suegra estuvieron allí para mí cada día. Verás, mi ex-suegra y mis padres se conocían y eran mejores amigos desde hacía mucho tiempo. Así fue como Jack y yo nos conocimos a través de ellos y eventualmente comenzamos a salir. Cuando la madre de Jack, mi ex-suegra, se enteró por primera vez de que Jack me había engañado, estaba extremadamente molesta con él y me mostró su apoyo. Ella y Jack pelearon mucho por su aventura y ella juró no volver a hablarle. Cuando supo que él me estaba dejando, también le advirtió que no quería tener nada que ver con la mujer de su aventura ni con su hijo. Sé que es impactante, pero mi ex-suegra mantuvo esa promesa hasta el día de su muerte. Se negó a hablar con Jack, incluso cuando él le rogó que lo visitara a él y a su hijo con Susan. Susan estaba extremadamente celosa de mí y de mi hija, porque nunca fue considerada parte de la familia por mi ex-suegra. Cuando mi ex-suegra vino por primera vez a apoyarme, enfrentó muchas críticas de su familia. Ella había perdido a su padre unos años antes, así que sus familiares intentaron convencerla de perdonar a Jack. Le dijeron que él era su hijo, que debía dejar el pasado atrás y visitarlo. Mi ex-suegra se negó firmemente. Cuando Susan dio a luz al hijo de Jack, sus familiares se unieron a él, a pesar de saber que me había engañado. Ni siquiera se molestaron en preocuparse o preguntar por mí y por Naomi. La relación entre mi ex-suegra y su familia se volvió tan mala que empezaron a excluirla de sus celebraciones y eventos familiares, solo para poder invitar a Jack. Como mi ex-suegra siempre se negaba a asistir a eventos en los que Jack estaría con su amante, prefería quedarse en casa. Siempre sentí lástima por ella, pero me aseguró que yo también era como su hija, y que no le importaba si sus familiares la excluían. Estoy extremadamente agradecida de haber tenido a una mujer como ella como ex-suegra, porque es raro recibir tanto amor y apoyo. Desafortunadamente, mi ex-suegra se enfermó, perdiendo la capacidad de caminar y valerse por sí misma. Le extendí una invitación para que se mudara permanentemente conmigo, comprometiéndome a cuidarla para asegurarme de que tuviera apoyo las 24 horas del día. Contratamos a una niñera que vivía con nosotros y atendía sus necesidades por las mañanas. En cuanto a las noches, la responsabilidad recaía sobre mí. Dediqué incontables horas a su cuidado y, sinceramente, no me importaba. Naomi, siempre cariñosa con su abuela, estaba emocionada de tenerla viviendo con nosotros en nuestro hogar. Durante su estadía, mi ex-suegra me reveló algo significativo. Me contó que cuando se enteró por primera vez de que Jack me estaba dejando, decidió hacer cambios en su testamento. Inicialmente, tenía la intención de que mi exmarido, al ser su único hijo, heredara todo. Sin embargo, al descubrir su aventura, modificó el testamento. Ahora la casa y su seguro de vida estaban designados para Naomi. También me incluyó a mí en su testamento para recibir una gran parte de su dinero y sus reliquias familiares. Fue un gesto que encerraba tanto honor como confianza. Su deseo era que yo protegiera estas posesiones, transmitiéndolas a Naomi cuando fuera el momento adecuado. La idea de que un pedazo de ella, y tal vez generaciones anteriores, continuara en nuestra familia, me llenó de un profundo sentido de conexión. Mi exmarido iba a heredar su automóvil y la colección de arte completa de su padre.
Hasta que mi hija cumpliera 18 años, el dinero estaría en un fideicomiso a mi nombre. Si yo fallecía, mis padres se encargarían de administrarlo. Al revelarme los detalles, una mezcla de emociones me invadió: sorpresa, gratitud y un toque de tristeza. Saber que reconocía las dificultades que atravesamos y que quería asegurar el futuro de Naomi me llenó de agradecimiento. Aseguró varias veces que podía cambiar el testamento nuevamente si deseaba incluir a Susan y a su hijo, y recalcó que nunca les guardaría rencor, ya que Susan ahora era la esposa de Jack. Pero mi ex suegra reiteró que solo me reconocía a mí como la verdadera esposa de su hijo, y por lo tanto, sentía que Naomi era la heredera legítima de su hogar y de su legado familiar. Entendí su punto de vista y acepté su decisión. Durante su estancia conmigo, Jack nunca se molestó en llamar ni preguntar por su salud. A pesar de nuestras diferencias, no habría tenido problemas si hubiera querido venir a verla, pero nunca lo hizo. Un día, mi ex suegra tuvo dificultades para respirar y tuve que llevarla de urgencia al hospital. Tenía miedo de que le pasara algo. Mientras mi papá cuidaba de Naomi, mi mamá y yo pasamos toda la noche en el hospital rezando para que se recuperara. Afortunadamente lo hizo y pudimos llevarla a casa. Después de este susto de salud, no quería que mi ex suegra muriera sin que Jack hiciera las paces con ella. Dejando de lado nuestras diferencias, lo llamé y le rogué que la visitara. Le conté cómo el médico nos había advertido sobre su condición y que temía que no sobreviviera mucho tiempo. En lugar de preocuparse por ella, Jack comenzó a discutir sobre cómo su madre nunca se había molestado en formar una relación con Susan. Le supliqué que dejara su ego a un lado por el bien de su madre, pero argumentó que tenía una agenda ocupada y que no podía dedicarle mucho tiempo. Fue desalentador ver su indiferencia, especialmente cuando su madre se encontraba en un estado tan frágil de salud. A pesar de mi insistencia, y a regañadientes, aceptó hacer una breve visita. Cuando Jack finalmente llegó, me sorprendió ver que había traído a Susan con él. No objeté, aunque no me alegraba tenerla en mi casa. Por el bien de mi ex suegra, permanecí callada. Cuando vio a su madre, quedó claro que la tensa relación entre ellos seguía intacta. La habitación estaba llena de incómodos silencios, interrumpidos por conversaciones forzadas. El comportamiento de Jack hacia ella se mantuvo distante, habló en un tono medido, evitando cualquier conversación significativa. Se hizo evidente que su visita era más una formalidad que un intento genuino de reparar su relación. Aunque me desanimó la falta de conexión emocional, encontré consuelo en que al menos había cumplido con su compromiso de visitarla. Sin embargo, cuando mi ex suegra notó que había venido acompañado de Susan y su hijo, comenzó a protestar de inmediato. Mientras yo intentaba calmarla, me di cuenta de que Naomi estaba triste y herida al ver a su padre. Jack ni siquiera se molestó en reconocerla. En la cocina, noté que Susan salía al patio trasero para hablar por teléfono. La ventana abierta dejó entrar su risa mientras comentaba cómo la habían obligado a ir a visitar a la madre de Jack. También mencionó que Jack le había dicho que su madre pensaba dejarle todo a él, así que lo menos que podían hacer era visitarla por última vez. Susan expresó que no podía esperar para mudarse a la casa y cambiarla, ya que mi exmarido iba a ser dueño de la propiedad. Me sorprendió escuchar esto y luché por comprender lo cruel que sonaba. Continuó hablando sobre cómo iba a cambiar los muebles, pintar las paredes e incluso alterar el paisaje del patio trasero para que no quedara nada de mi ex suegra. Mientras compartía entusiasmada su visión, no pude evitar sentir una mezcla de incredulidad y enojo por su falta de respeto hacia la historia del hogar. Fue entonces cuando finalmente comprendí la verdad: el interés de Susan en mi ex suegra no era genuino. Quedó claro que sus motivos se centraban en asegurar su posición en el testamento. Este descubrimiento destrozó mi corazón, pues parecía que le importaba más la herencia potencial que el bienestar de mi ex suegra durante sus últimos días. A pesar de conocer esta perturbadora verdad sobre las intenciones de Susan, decidí guardar silencio para no herir ni añadir una carga innecesaria a mi ex suegra. Jack no tenía idea de que su madre había cambiado el testamento después de que él me engañara y se divorciara de mí. Él creía que heredaría todo, con la intención de transmitirlo a su hijo con Susan. Elegí no contarle nada porque no era mi lugar. Si ni siquiera se había molestado en reconocer a nuestra hija Naomi, entonces merecía lo que le esperaba. Jack y Susan continuaron su visita ajenos a todo esto. Fue una situación agridulce para mí. Por un lado, sabía que pronto perdería a mi querida ex-suegra. Por otro, no podía evitar imaginar la expresión en el rostro de Jack cuando se enterara del testamento actualizado. Me entristecía y temía el día en que tuviera que despedirme de ella. La conocía lo suficientemente bien como para saber que había tomado esa decisión tras una cuidadosa reflexión.
Quería esto para su nieta, y siempre decía que no podría descansar hasta saber que su hijo y Susan habían sido castigados por sus acciones. Su mayor deseo era que Naomi se sintiera amada y apreciada incluso cuando ella ya no estuviera. A medida que la salud de mi ex-suegra empeoraba, Jack nunca volvió a visitarla, y ninguno de sus parientes se acercó a verla. Desafortunadamente, falleció la semana pasada. Ante su muerte, tomé la iniciativa de organizar su funeral. A pesar de la falta de apoyo de sus familiares, quería asegurarme de que recibiera un adiós digno. Mis padres y yo nos encargamos de todo, desde seleccionar un hermoso ataúd hasta organizar un lugar sereno. Susan ni siquiera se molestó en asistir al funeral junto con Jack. Aunque algunos de sus parientes acudieron, mostraron una clara falta de preocupación genuina. Cuando su abogado finalmente se puso en contacto conmigo sobre el testamento, las emociones me abrumaron. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras absorbía la noticia. Ella me había dejado todo, tal como habíamos hablado. Olas de alegría y tristeza me envolvieron mientras lamentaba la pérdida de una persona tan querida, pero también me sentía agradecida por poder ofrecerle a mi hija todo lo que siempre había soñado. Mientras navegaba por esta mezcla de emociones, escuché un repentino golpe en mi puerta. Al abrirla, encontré a Susan, Jack, Darren y algunos otros parientes parados allí con expresiones sombrías. Jack preguntó si podían entrar, y acepté con cierto recelo. El ambiente estaba tenso. Jack no perdió el tiempo en exigir una explicación sobre el testamento. Su tono acusador resonó en la habitación, cargado de resentimiento. ¿Por qué recibiste todo? Mi madre tenía una casa, dinero, reliquias, y tú terminas con todo, exclamó con un enojo palpable. Intenté mantener la compostura, explicando que mi ex-suegra había considerado cuidadosamente su decisión y que la había tomado mucho antes de enfermar gravemente. Jack comenzó a acusarme de manipular a su madre e influir en ella cuando estaba postrada en cama. Reiteré que podía verificarse la fecha y hora en que se actualizó el testamento, mucho antes de que su salud se deteriorara. Susan intervino, con la voz teñida de resentimiento, cuestionando por qué mi hija y yo merecíamos tenerlo todo, cuando ella y su hijo también eran familia. En respuesta, le recordé la conversación telefónica en la que la había escuchado menospreciar a mi ex-suegra. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que recordaba, palabra por palabra, lo que había dicho sobre la madre de Jack. Jack me miró sorprendido al darse cuenta de las verdaderas intenciones de Susan. Ella fue tomada por sorpresa e intentó negar mis afirmaciones, acusándome de inventar cosas para dividir a la familia. Le respondí enfáticamente que había sido ella quien le fue infiel a Jack mientras él aún estaba casado conmigo, por lo tanto ella y Jack fueron quienes realmente dividieron a la familia en primer lugar. La discusión escaló rápidamente. Los familiares de Jack se unieron a él, expresando su decepción por no recibir nada de la herencia de mi ex-suegra. Señalaron que, al ser parientes de sangre, merecían una parte de su patrimonio. Todos empezaron a insistir en que vendiera la propiedad y repartiera el dinero en 8 partes. Me sorprendió su insensibilidad y arrogancia al exigir algo a lo que no tenían derecho. Les dejé claro que yo había sido la única que cuidó de mi ex-suegra hasta sus últimos días, mientras que ninguno de ellos se molestó en venir a visitarla. Por lo tanto, no tenían derecho a irrumpir en mi casa y exigir algo que le pertenecía. La habitación resonaba con voces elevadas mientras continuaban cuestionando la equidad del testamento. Jack protestó alegando que era su hogar de la infancia y que merecía vivir allí con Susan y su hijo. Incluso me amenazó con demandarme e impugnar el testamento si no le entregaba la casa. Me reí en su cara. Jack parecía sorprendido por mi reacción. Le recordé que había sido un hijo negligente con su madre, que nunca se había molestado en saber cómo estaba, y que solo la visitó una vez porque yo le rogué. Le dije que era bienvenido a intentar demandarme y gastar su dinero, pero que el abogado ya me había confirmado que el testamento era irrompible y que no había nada que pudiera hacer. Le recordé que Naomi era su nieta, y que yo había sido su nuera, quien la amó y cuidó. Por eso, con toda razón nos dejó todo. Fue entonces cuando Susan comenzó a suplicar, instándome a dejar de ser tan egoísta y a considerar a su hijo Darren. Siguió enfatizando que Darren merecía tener una buena vida como Naomi. Estuve de acuerdo con ese sentimiento, pero le pregunté si alguna vez le importó pensar en mi hija Naomi, quien también era hija de Jack, pero a quien él había decidido ignorar todos estos años. Le dejé claro a Susan que podía rogar todo lo que quisiera, pero que nunca le daría nada ni a ella ni a su hijo. Les pedí a todos, de manera educada pero firme, que salieran de mi casa y me dejaran en paz. Les recordé que podían revisar el contenido del testamento con su abogado nuevamente si así lo deseaban, pero que yo ya había terminado con esa discusión. Sabía que no podían hacer nada, de lo contrario no habrían venido a mí con enojo y demandas. Cerré la puerta en sus caras, sintiéndome satisfecha de haber defendido mi posición y respetado los deseos de mi ex-suegra. Desde entonces he seguido recibiendo llamadas y mensajes de Jack. Él sigue expresando apasionadamente su desprecio por mí, insistiendo en que si tuviera algún rastro de decencia, le entregaría todo lo que...
Según él, pertenece legítimamente a su familia y no a mí y a Naomi. Entonces estoy equivocada por no ceder ante las demandas de mi exmarido y su familia. Actualización, pensé que esta publicación atraería solo a unas pocas personas, pero wow, gracias a todos por escucharme y darme sus sugerencias y consejos. En cuanto a aquellos que están enojados conmigo por no pedirle a mi ex-suegra que incluyera al nuevo hijo de mi exmarido y de Susan, lo intenté, pero esta fue completamente su decisión. Por ahora no puedo hacer nada al respecto. Pueden llamarme egoísta, pero me niego a renunciar a cualquier parte de la herencia. Voy a ponerme a mí y a mi hija primero. Resiento a Jack y a Susan porque rompieron mi corazón, y su aventura contribuyó a mi aborto espontáneo. Mientras yo estaba destrozada, Jack añadió a mi dolor al dejarme por ella. Mi ex-suegra tomó la decisión consciente de no incluir a Susan ni a su hijo en el testamento. Tuvo tiempo más que suficiente para actualizarlo si así lo hubiera querido, pero no lo hizo. Siento lástima por el niño, pero no es mi responsabilidad. Para una mejor comprensión, según lo que sé, mi ex-suegra tuvo toda su infancia arruinada porque su propio padre dio prioridad a los hijos de su aventura. Supongo que por eso no quería tener nada que ver con Jack y Susan. Jack obviamente sabía todo esto, pero aún así eligió hacerle lo mismo a ella. A pesar de esto, mi ex-suegra le dejó toda la colección de arte de su padre a Jack, lo que le proporcionará miles de dólares. Así que definitivamente puede cuidar bastante bien de su hijo y de sí misma. Las personas que me están criticando en los comentarios no serían ni la mitad de civilizadas que yo si algo así les sucediera. Por lo tanto no voy a ceder en absoluto a las demandas de Jack. Naomi también es hija de Jack, pero él solo se preocupa por su hijo. Nunca se interesó en ser un buen padre para Naomi, así que no merece obtener nada de nosotros después de lo que nos ha hecho pasar todos estos años. Actualización 2. La tensión con Jack y Susan ha seguido siendo prominente. Sus demandas y acusaciones implacables han afectado mi paz mental. Ayer Susan me llamó de la nada. Ni siquiera tenía su número guardado, así que respondí sin saber quién era. Su tono fue hostil desde el principio. Empezó a acusarme de ser una codiciosa cazafortunas, afirmando que robé todo lo que debería haber sido de ellos. Me dijo que estaba feliz de que Jack me hubiera dejado después del aborto espontáneo porque, según ella, no merecía ser su esposa. Estaba en medio del trabajo, así que me sorprendió bastante su agresividad. Le expliqué con calma que mi ex-suegra fue quien tomó esa decisión y que yo no orquesté nada. Sin embargo, Susan no aceptó nada de eso y continuó insultándome, cuestionando mi integridad. Le recordé firmemente que nunca tuvo una relación con mi ex-suegra mientras estaba viva, por lo que era absurdo que exigiera algo que le pertenecía a ella. Susan comenzó a amenazarme a mí y a mi hija diciendo que si no le daba a Jack una parte de la herencia, encontraría la manera de comunicarse con Naomi y contarle la verdad sobre mí. Eso cruzó una línea. Inmediatamente le dije que involucrar a mi hija era inaceptable y que si se acercaba siquiera a ella, haría que la arrestaran. Ya tenía evidencia de sus múltiples mensajes acosándome, y obtener una orden de restricción no me llevaría mucho tiempo. También le recordé que yo también podía jugar ese juego, contactando a su jefe y mostrándole evidencia de cómo me estaba amenazando. Esto pareció callarla. Colgué y llamé a Jack inmediatamente. Le informé sobre lo que su esposa me había dicho y reiteré que si esto continuaba involucraría a la policía. Se mostró sorprendido de que Susan hubiera amenazado a Naomi y comenzó a disculparse en su nombre, pero lo interrumpí. Le dejé claro que no le debía nada, que iba a quedarme con lo que su madre me dejó, y que podía llorar todo lo que quisiera, pero me pertenece y no puede hacer nada al respecto. Le advertí que si él o su esposa volvían a ponerse en contacto conmigo o con mi hija, enfrentarían graves consecuencias legales. Desde entonces, sorprendentemente, mi teléfono ha estado en silencio. Planeo cumplir mi palabra si Susan o Jack se atreven a contactarme nuevamente. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y he seguido recibiendo cientos de solicitudes para que comparta más de mi historia. Así que aquí va, nos hemos mudado a la casa de mi ex-suegra y a medida que nos hemos instalado en su hogar, no puedo evitar desear que todavía estuviera aquí. La extraño en todas partes, en las habitaciones donde reímos, en el patio trasero donde disfrutaba de sus tardes y en la cocina donde compartimos innumerables conversaciones. Su presencia perdura en cada rincón de la casa que alguna vez resonó con su calidez. Cada día paso por una mezcla de emociones, gratitud por la herencia que salvaguarda el futuro de Naomi y una profunda sensación de pérdida por la ausencia de la mujer que significó tanto para nosotras. Trato de encontrar consuelo sabiendo que la casa, que una vez fue santuario para mi ex-suegra, seguirá siendo un refugio para Naomi. En estos momentos llevo su espíritu conmigo, agradecida por el tiempo que tuvimos juntas y decidida a honrar el legado que dejó. Tu opinión importa. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Déjame tu comentario aquí abajo. Me encantaría leer tu punto de vista. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas la siguiente parte de esta historia y podamos seguir compartiendo este camino juntos.